Instituto de Investigaciones Filológicas, de su director, el doctor Mario Alberto Ruz. Es para mí un gusto darles la bienvenida a la inauguración y a la primera jornada de este coloquio titulado Entre lo insólito y lo extraño, nuevas perspectivas analíticas de la literatura fantástica hispanoamericana. Quiero en primer lugar agradecer a la doctora D'Amato, a la doctora Mosqueda, la organización de este evento, ¿no? A los plenaristas, el doctor Olea, el doctor Quirarte, a los participantes, a los asistentes, ¿no? Su presencia en este evento. Me parece que este coloquio es un buen ejemplo de las bondades y de las actividades que se espera que generen el programa de becarios postdoctorales de la UNAM, un programa que tiene casi 10 años, ¿no? Que en algunas instituciones, sobre todo en el área de ciencias, ha sido muy bien aprovechado, como suele ocurrir en el área de humanidades, vamos un poquito atrasados, ¿no? En el instituto este programa tradicionalmente había tenido 3 o 4 becarios postdoctorales. Cuando un instituto de este tamaño pues tendría que tener 20 o 30 becarios postdoctorales, ¿no? Actualmente contamos con 13 becarios postdoctorales, un número importante con respecto a años anteriores, pero todavía menor de la capacidad del instituto de recibir becarios postdoctorales. Este programa tiene la intención de fortalecer el quehacer académico de la UNAM y de contribuir al desarrollo de grupos de investigación interinstitucionales. Se trata de un programa en el que todos ganan, ¿no? La UNAM al recibir jóvenes doctores que tendrán 1 o 2 años de colaboración con los académicos de la universidad. Para las instituciones de educación superior es una manera de que sus egresados del posgrado encuentren un espacio de desarrollo académico, y naturalmente para los propios doctores recién egresados, jóvenes, aunque debo decir que debo hacer un pequeño comercial y decir que la convocatoria que salió el lunes pasado en la Gaceta, el requisito de 36 años se elimina, ¿no? De manera que a partir de septiembre, ¿no? en el programa que comienza el año que entra, pero los documentos se reciben a partir de septiembre, podrán ingresar doctores sin un límite de edad a este programa de becas postdoctorales. Es importante difundirlo, que ustedes lo conozcan, que lo comenten con sus conocidos, ¿no? Regreso entonces al punto inicial, que era señalar que este coloquio me parece que es un magnífico ejemplo de un quehacer, de un acierto en este programa de becas postdoctorales. El coloquio es resultado de un seminario que tienen cerca de un año trabajando, ¿no? Un año y medio trabajando, de manera que digamos, la integración de la doctora D'Amato con investigadores de este instituto y de otras instituciones, ¿no? Cuando uno revisa el programa del coloquio ve que hay al menos 6 o 7 instituciones distintas participando, ¿no? Eso me parece importante, es uno de los propósitos, el fortalecimiento de los grupos de investigación interinstitucionales y contribuir a romper esa vieja costumbre de la endogamia en las instituciones de educación superior. No quiero robar más tiempo a la conferencia del doctor Olea, y simplemente entonces reiterar el agradecimiento a todos ustedes por su presencia, a los participantes, a los conferencistas y muy especialmente a las organizadoras, la doctora D'Amato, la doctora Mosqueda. A la doctora D'Amato una doble felicitación
dado que no solo por la organización del evento, sino por haber ganado ya un concurso de oposición abierto en la facultad. La vamos a perder como becaria postdoctoral, pero la vamos a ganar como colega, y estoy seguro que en el próximo año este mismo coloquio tendrá un carácter interinstitucional organizado en la facultad y también, esperemos, en el Instituto de Investigaciones Filológicas. Entonces, bueno, pues le doy la palabra a la doctora Alejandra Amato, que presentará al conferencista, nuestro conferencista, el doctor Rafael Olea. Muchas gracias. Gracias. Sí. No, creo que no. Sí, claro que sí. Bueno, buenos días a todos. Les doy la bienvenida a este coloquio con un título tan particular, Entre lo insólito y lo extraño, nuevas perspectivas analíticas de la literatura fantástica hispanoamericana. Como bien decía el maestro Fernando, es una instancia que surge a partir de todo un año y medio de trabajo en el Seminario de Literatura Fantástica que hemos desarrollado aquí con muchos colegas, estudiantes, profesores en el Instituto de Investigaciones Filológicas, y que por supuesto ha implicado un trabajo arduo en cuanto al desarrollo y a la reflexión teórica y analítica de lo que implica la literatura fantástica en Hispanoamérica, y nos sentimos muy felices de poder cerrar este primer año y medio de trabajo organizando un coloquio que va a ser el reflejo de todo ese material que se ha producido en el seminario, y que bueno, esperamos compartir con todos ustedes y obtener los mejores resultados en las discusiones y el intercambio de opiniones. Quiero agradecer muchísimo a las autoridades del Instituto de Investigaciones Filológicas, al apoyo que nos han prestado en todo momento para la realización del seminario y para la realización de este coloquio, que como bien decía el maestro Fernando, es producto también del programa de becas postdoctorales que otorga la Universidad Nacional, el cual he tenido la fortuna de ser becaria, de pertenecer a él y de poder desarrollar muchas líneas de investigación que tienen que ver justamente con la literatura hispanoamericana y justamente con la literatura fantástica, que era el proyecto inicial de la estancia. Y bueno, darle las gracias rápidamente a los compañeros que nos han acompañado en el seminario, a Claudia Cabrera, a Julio Cabrera, a Miguel Candelario Martínez, a Ana Paola Carranco, a Diana Geraldo, a Alfredo Landeros, a Sergio Luis Alcázar, a la doctora Raquel Mosqueda Rivera, a la doctora Luz América Viveros, a Jazmín Tapia, a Carla Urbano, a Alfredo Barrios, todos ellos compañeros también que han participado activamente, al igual que otros compañeros como Daniel Zavala, que nos han acompañado desde otras universidades en San Luis Potosí para integrarse al seminario siempre de una manera muy comprometida y leyendo todo lo que mandábamos desde aquí. Darles la bienvenida y decirles que van a ser 2 días de una jornada muy interesante de trabajo, y bueno, dejar abierto el espacio para que quienes también se quieran acercar al seminario, quienes estén trabajando estos temas, tanto en sus tesis de licenciatura, de maestría, de doctorado, sepan que allí tienen un espacio de diálogo, de intercambio, para poder presentar varios de sus proyectos. Y tengo ahora el gusto de presentar al doctor Rafael Olea Franco, al que le agradecemos muchísimo que esté con nosotros esta mañana. El doctor Olea ha sido una figura muy importante para nosotros en el seminario, nos ha acompañado en las primeras sesiones, ha sido algo así como una especie de padrino también, y está aquí apadrinando un poco nuestro coloquio, y le agradecemos muchísimo porque sabemos que es una persona que ha trabajado y ha profundizado tanto en lo teórico y en lo analítico con respecto al género fantástico, y su conferencia nos va a ampliar muchísimo nuestras perspectivas. El doctor Olea Franco es profesor investigador de tiempo completo del Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios del Colegio de México, donde se especializa en la obra de Jorge Luis Borges y en la narrativa mexicana e hispanoamericana de los siglos XIX y XX.
en cuyo estudio se destacan diversos acercamientos teóricos y analíticos sobre el género fantástico. Es también profesor de asignatura en el posgrado en Letras de la UNAM, ha impartido cursos en universidades extranjeras como la Universidad de Pekín, la Universidad Hebrea de Jerusalén, París 10, Duke University, Carleton College y Princeton University. Se doctoró en lenguas romances por Princeton University y en literatura hispánica por el Colegio de México. Desde 2006 es investigador nacional nivel 3 en el Sistema Nacional de Investigadores. Es miembro del comité editorial de 7 revistas internacionales y editor de 2 colecciones impresas en Alemania. Recibió el Premio Nacional de Ensayo Literario Alfonso Reyes en 2003. Entre sus publicaciones se encuentran los libros Los dones literarios de Borges, En el reino fantástico de los aparecidos, Roa Bárcena, Fuentes y Pacheco, El otro Borges, El primer Borges, La búsqueda perpetua, lo propio y lo universal de la cultura latinoamericana, en coautoría con Julio Ortega y Liliana Weimer, entre otros. Coordinó y preparó la edición crítica de La sombra del caudillo de Martín Luis Guzmán para la colección Archivos de Alca 20 París. Asimismo, ha editado más de una docena de libros, entre ellos Los hados de febrero, Visiones artísticas de la escena trágica, El legado de Borges, José María Roa Bárcena, de la leyenda al relato fantástico, Fervor crítico por Borges, Borges, Desesperaciones aparentes y Consuelos secretos, entre otros. Ha publicado en México y en el extranjero más de 80 capítulos de libro o artículos en revistas especializadas sobre autores como Borges, García Márquez, Quiroga, Felisberto Hernández, Lugones, Rulfo, Fuentes, Revueltas, Arreola, Pacheco, la lista es muy larga, Azuela, Roa Bárcena, entre otros. Por invitación expresa ha impartido conferencias en diversas universidades de México, Argentina, Brasil, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Francia, España, Alemania, Israel y Corea. También ha coordinado alrededor de 12 coloquios nacionales e internacionales y actualmente es el director del Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios del Colegio de México, y le damos una cálida bienvenida al doctor Olea, que hoy nos va a presentar la conferencia Borges, Teoría y Práctica de lo Fantástico. Gracias, profesor. Muchas gracias. Estoy muy contento de estar de nuevo aquí con ustedes en esto que en efecto asistí en una ocasión al seminario en situaciones un poco incómodas desde el punto de vista práctico, que me hicieron favor de esperarme porque andaba muy ocupado en otros menesteres. Ahora también andaba muy ocupado en otros menesteres y para colmo de males en este mismo momento el director del Programa Nacional de Posgrados de Calidad está en el Colegio de México explicando qué es lo que debemos hacer para subir los datos a la plataforma para renovar nuestra pertenencia, pero yo le dije, pues tengo un compromiso académico desde hace meses, así es que lo siento muchísimo. Es muy reconfortante ver que este seminario sobre literatura fantástica, que es de carácter colectivo y que coordina Alejandra Amato, ha llegado a esta etapa de poder hacer un coloquio sobre estos temas de interés en común, y me parece extraordinario además que el Instituto de Investigaciones Filológicas haya apoyado de esta manera la realización de una actividad académica que es nuestro objetivo principal de modo general. Muchas gracias al maestro Fernando Rodríguez también por sus palabras. Yo estaba bromeando hace rato con Alejandra, como ella describió ahora en mi currículum. Yo estudié en Estados Unidos y entonces era obsesivo de que pusiera mi nombre completo, y yo les decía a los gringos, es que yo sí tengo madre, ¿no? Entonces yo tengo un segundo apellido, y después vi que era una cuestión también de carácter académico en virtud de que hay una colega chilena que es R. Olea, se llama Raquel Olea, y una vez que estábamos buscando referencias, citas a mi obra, apareció por ahí y me dice la bibliógrafa del Colegio de México, aquí están sus citas, y le dije, no, yo no trabajo literatura femenina de Chile, le dije, no soy yo. Ya luego investigué, se llama Raquel Olea y luego aparece igual R. Olea, ¿no? Bueno, ya después aprovecharé preguntarle al maestro Fernando Rodríguez si la otra restricción para las becas postdoctorales de haberse doctorado recientemente sigue vigente, porque ya como se rompió la de la edad, dije, ya me voy a postular, y ahora es cuando, y me integro a este seminario que ya será entre el instituto y la facultad, ¿no? Bueno, yo propuse, como le dije a Alejandra cuando
me pidió participar un título muy original, Borges, Teoría y Práctica de lo Fantástico, para que fuera descriptivo. Y lo que voy a exponer, el trabajo que tengo es mucho más largo que el tiempo que pudiera disponer, es resultado de varias aproximaciones que he hecho a la obra de Borges, esta en particular alrededor de la discusión sobre lo fantástico, que como siempre digo, pues esas categorías son puntos de partida para la discusión, pero nunca puntos de llegada. Hay concepciones distintas y de un modo u otro, como sabemos muy bien, a la hora de aplicarlas a los textos literarios es cuando nos damos cuenta realmente de si sirven o no. La relación de Borges con la literatura fantástica, o lo que nosotros entendemos de modo general que es la literatura fantástica, aparece amplia y profusamente a lo largo de su obra y va de extremos incluso sorprendentes. Por ejemplo, cuando en uno de los prólogos del libro que dejó inconcluso, iba a haber 100 prólogos que hiciera para obras literarias que él avalaba, en el prólogo de Pedro Páramo, él dice respecto de esta obra tan entrañable para nosotros: desde el momento en que el narrador que busca a Pedro Páramo, su padre, se cruza con un desconocido que le declara que son hermanos y que toda la gente del pueblo se llama Páramo, el lector ya sabe que ha entrado en un texto fantástico, cuyas indefinidas ramificaciones no les ha dado prever, pero cuya gravitación ya lo atrapa. Obviamente, esta caracterización disiente de manera radical de la clasificación de realismo mágico, también muy discutible, que se ha hecho respecto de la obra de Rulfo. También es conocida la opinión reiterada de Borges, porque la hizo por escrito y oralmente en varias circunstancias, respecto de algo que puede parecer incluso ofensivo para los creyentes. En un diálogo con Ernesto Sábato, al opinar sobre Dios, Borges dice: es la máxima creación de la literatura fantástica. Lo que imaginaron Wells, Kafka o Poe no es nada comparado con lo que imaginó la teología. La idea de un ser perfecto, omnipotente, todopoderoso, es realmente fantástica. En la misma línea, llega después a aludir a algo semejante respecto de la tradición y creencia cristiana, la idea maravillosa de que Padre, Hijo y Espíritu Santo son una misma entidad, que supera con mucho el tema del doble desarrollado en la literatura fantástica. En realidad son afirmaciones laxas, vagas. No hay en Borges la idea de elaborar una teoría sobre lo fantástico en el sentido sistemático que nosotros a veces queremos entender. Y quizá más allá de estas afirmaciones vagas, lo que nos ayude a entender cómo percibía el fenómeno es el hecho del contraste que hacía entre dos grupos nodales de la literatura en una afirmación como esta. De un lado tenemos la literatura realista, la literatura que trata de situaciones más o menos comunes en la humanidad, y del otro la literatura fantástica, que no tiene otro límite que las posibilidades de la imaginación. Uno diría también que la literatura fantástica tiene que ser mucho más rica que la realista, ya que no está ceñida a lo cotidiano, sino que debe y puede aventurarse a toda suerte de aventuras. Este es un contraste que Borges maneja en varias ocasiones, y uno puede ver claramente cómo tiene de un lado lo que él llama literatura realista, que como digo yo sería la utilización de los códigos del realismo para construir textos, y del otro un vago espectro que es la no realista. Yo diría que ahí es donde se ubica en gran medida la concepción general de Borges respecto de ello, como ha estudiado aquí Daniel Zavala en su libro
sobre la antología de la literatura fantástica. Incluso al principio uno de los términos que se discutió era el de cuentos de irrealidad, ¿no?, para marcar ese contraste. Y que, por cierto, que hay que reconocerle, entre muchas otras cosas, a Ana María Barrenechea, que fue la que publicó uno de los primerísimos libros integrales sobre la obra de Borges en 1957, el hallazgo del título, la expresión de la irrealidad, ¿no?, que es lo que ella utilizó. Borges, en otros diversos textos, también marca con claridad dos fenómenos que nosotros debemos diferenciar, y me parece que a veces en el análisis confundimos. Uno es cómo leemos un texto y otro es cómo fue generado. Sabemos bien que toda lectura es posible, pero que la lectura analítica más certera es aquella que piensa en cómo fue este texto generado y qué fue lo que buscaba. A mí me gusta ejemplificar esto recordando lo que sucede, por ejemplo, con la poesía en el siglo XVII con Sor Juana. Todos los virtuosismos que hacía Sor Juana eran maravillosos. A ella en una tertulia le podían proponer palabras incluso del náhuatl para que intentara construir poemas con una versificación y una rima basada en esas palabras, y eso era un logro extraordinario. Pero a inicios del siglo XX vienen los versolibristas, y los versolibristas dicen precisamente que no buscan repeticiones, rimas ni nada. Borges, incluso en el prólogo original de Fervor de Buenos Aires, se disculpa ante el lector y dice que si hay repeticiones de esa naturaleza se debe a la, lo dice con un neologismo, inequivocabilidad de las vocales en lengua española, pero que él no ha estado buscando asonancias y que elude deliberadamente las rimas. Entonces, como uno puede ver, en un sistema poético lo que era algo virtuoso, en otro acaba convirtiéndose en un lastre. Borges tiene una percepción certera respecto de ello, por eso en un diálogo dice: la literatura fantástica es necesario que se lea como literatura fantástica y presupone la literatura realista. Las cosmogonías quizás sean literatura fantástica, pero no fueron escritas como fantásticas. Y lo que es más importante, no son leídas como literatura fantástica, ¿no? Yo creo que esta es una opinión muy precisa de Borges para marcar nuestras probables aproximaciones críticas a esto que denominamos grosso modo literatura fantástica. Es obvio para todos que de manera inmediata la forma como Borges trabaja este tipo de contenidos no es la forma que yo llamo la literatura clásica tradicional decimonónica. En esa literatura básicamente tendríamos una construcción de un relato al inicio con unos códigos realistas, en donde los personajes se relacionan con un mundo de ficción que en segunda instancia, no en primera instancia, sino en segunda instancia, se parece al nuestro porque está regido por los códigos de la lógica racional, de la ciencia empírica, que es un resultado de la modernidad. Obviamente ahí yo me adscribo a la idea fundamental de que la literatura fantástica nace en el momento en el que de las explicaciones aceptables se saca totalmente cualquier explicación probable a aquello que llamamos lo sobrenatural, y esto se lo manda, como sabemos, a lo religioso, pero naturalmente sigue existiendo ese contenido y se trabaja en la literatura que llamamos de carácter fantástico. Como sabemos, en esa literatura hay una transgresión, una irrupción. Roger Caillois lo decía en una frase muy sintética, que lo que sucede en la literatura fantástica es que en algún momento el personaje se dice: esto no debería ser, pero es, ¿no? Entonces ahí está la irrupción o la transgresión. En Borges sabemos perfectamente bien que esto no sucede, no hay la construcción mimética de esos códigos realistas, y que él va, en cambio, por otras líneas. La primera propuesta de carácter más concreto podríamos decir que es la Antología de la Literatura Fantástica de 1940, preparada por Borges, Bioy Casares y Silvina Ocampo, y que está ya elaborando una concepción
que va dirigida a los lectores para tener ese efecto que afortunadamente tuvo. Recordemos que entre la primera edición de 1940 y la de 1965, la segunda edición, se suman una buena cantidad de textos que en gran medida han sido generados por la propia antología de la literatura fantástica. Por ejemplo, los de Julio Cortázar. La literatura de Julio Cortázar no sería concebible sin la antología de la literatura fantástica. Lamentablemente, en la versión de 1965 se cambió el orden de los textos y se cayó simple y llanamente en un orden alfabético que, como Borges solía recordar, es el orden que heredamos nosotros de los enciclopedistas. Antes no se ordenaban las cosas de modo alfabético, y que, si bien tiene algunas desventajas, tiene otras que él mismo notaba en el diccionario, que era extraordinario tener una entrada como dracma y leer lo que significa esa palabra, la moneda griega, y de manera inmediata tener drama, ¿verdad? Es un contraste que enriquece, ¿verdad? Pasa uno de una cosa a otra, absolutamente heterogéneo. En la versión original de 1940, el primer texto era Enoch Soames, un texto de Max Beerbohm de 1919, y el texto de cierre era El cuento más hermoso del mundo, de Rudyard Kipling, publicado en 1893. Los dos con divergencias fuertes respecto del modelo clásico de literatura fantástica. En el primer caso, lo que tenemos como motivo es el viaje al futuro, pero en una codificación que Beerbohm pone en un contexto londinense de cultura letrada y de cenáculos literarios. El personaje Enoch Soames es un escritor fracasado en ciernes por ahí, que ha publicado un librito y que quiere saber si la posteridad rescatará su nombre. Y en ese momento, alguien que al lado está escuchando la conversación se aparece y dice, pues a sus órdenes, y ya sabemos, el pacto con el diablo, otro, aunque este es un diablo muy, muy singular. Y entonces Enoch Soames lo único que quiere es que se le permita ese viaje hacia el futuro para ver si su nombre se ha preservado, y el diablo le ofrece eso a cambio de su alma. El interlocutor, que es el narrador, le dice a Enoch Soames que no lo haga, que es un precio muy alto, pero Enoch Soames acepta, se desaparece unos días, y cuando se reencuentran le cuenta qué es lo que ha sucedido en el futuro. Entra a la sala de lectura del Museo Británico y encuentra su nombre, y precisamente su nombre, ¿cómo está? Está registrado como personaje de un cuento escrito por el narrador del cuento que nosotros estamos leyendo. Entonces está muy disgustado con él y todo, y el otro le jura y perjura, no voy a usar esto para ningún texto literario, se lo prometo. Claro, el juego es muy alambicado porque es el mismo texto que nosotros estamos leyendo, ¿no? Entonces, como podemos ver, es un viaje al futuro de un modo muy, muy diferente del que conocemos. Incluso el motivo para la venta del alma pues es muy singular, ¿verdad? Es la trascendencia como literato. No está pidiendo riquezas, no está pidiendo amor ni nada, ¿no? En realidad, de esta manera se está haciendo una apertura que tiene que ver con las propias propuestas de Borges. El texto de Borges que está en la antología es Tlönnuqvar Orbis Tertius, que como sabemos no trabaja con un código mimético realista para después transgredirlo. Por cierto que fue muy criticado en su momento que Borges mismo se incluyera en la antología. Estamos en 1940, Borges apenas está despegando su carrera, es, como yo digo, Borges antes de Borges, no es el que conocemos, pero naturalmente que el posterior desarrollo demostró que había una certeza absoluta en incluirlo, en virtud de que es uno de los textos fundamentales de la narrativa hispanoamericana del siglo XX. El texto que cerraba es el de Rudyard Kipling, también con motivo absolutamente literario, el cuento más maravilloso del mundo, más hermoso del mundo, en donde
un narrador, de nuevo que obviamente es literato, se relaciona con un joven, Charlie Mears, que quiere escribir poesía y literatura y tal, y entonces tiene por ahí una trama que se relaciona con una vieja historia de hombres de acción en el mar. Se la empieza a contar, el narrador pronto se sorprende de que hay referencias que el otro no puede manejar, y entonces resumo rápidamente el texto. Se da cuenta de que lo que sería la puerta que nos permite conocer o no nuestro pasado, en esta idea de que hemos sido reencarnaciones, está abierta para el caso de Charlie Mears, y que hay situaciones excepcionales en donde eso sucede, porque Charlie Mears le va contando diversas historias de hombres de mar que se relacionan desde la antigüedad griega hasta los vikingos, etcétera. Entonces se queda él sorprendido, y sobre todo se convence cuando hay un momento en que Charlie Mears recuerda una inscripción que está en uno de los barcos, y el narrador la lleva con un conocido suyo que es especialista en cultura clásica, y resulta que es una inscripción en griego, ¿no? Y dice, no, pues Charlie Mears no puede saber griego. Y entonces está pensando, él le dice, te compro la historia por 5 libras y me la vas contando, y yo la escribo, él me lo dice muy bien, y entonces todo se da al traste en el momento en que Charlie Mears se enamora, porque como todos sabemos muy bien, cuando nos enamoramos nos convertimos en unos imbéciles. Entonces Charlie Mears ya nada más quiere escribir versitos y qué hermosa era ella y tal, y le dice el otro, sígueme contando. No, ya no le sigue contando la historia, y entonces el narrador dice, ahí se frustra lo que hubiera sido el cuento más hermoso del mundo. Bioy Casares no entiende el juego mismo. Bioy Casares hace el prólogo a la edición de la antología y dice que es inconcebible que una historia extraordinaria para ser el cuento más hermoso del mundo fuera contada por un remero del Tigre. El Tigre es uno de los afluentes del Río de la Plata. No entendió Bioy Casares que el juego de Rudyard Kipling es que precisamente el cuento más hermoso del mundo es el que estamos leyendo, no el que se quedó inconcluso. Pero como pueden ver, apertura y cierre entonces de la antología son semejantes en su propuesta y se asocian mucho con la estética del propio Borges. Por ahí hay una colega muy destacada que investiga muy bien, pero que a veces se deja llevar por efluvios feministas, y entonces escribe un artículo sobre la presencia de Silvina Ocampo en la antología, y nos acaba convenciendo de que la presencia de Borges es la más importante de todas, porque a ella se le olvida que su objetivo es demostrar que Silvina Ocampo fue ahí determinante, y habla de Borges, y habla de Borges, y habla de Borges, ¿no? El texto de Borges que aparece en la antología, entonces, es el famoso Tlön Uqbar Orbis Tertius, y para ver la propuesta hay que recordar la enunciación original. El texto se publica en 1940 2 veces. Primero en mayo, en el número 68 de la revista Sur, y luego en diciembre en la antología de la literatura fantástica de 1940. Este dato es importante porque nosotros, como lectores posteriores, recibimos el texto varias décadas después y no detectamos juegos muy especiales artísticos que hace Borges ahí, en particular uno que está en la postdata, que por cuestión de tiempo es a lo único que voy a referirme. Me parece que todos conocemos Tlön Uqbar Orbis Tertius. El juego de la postdata consiste en que cuando en mayo del 40, en el número 68 de la revista Sur aparecía, la postdata decía: reproduzco el artículo anterior tal como apareció en el número 68 de la revista Sur, y entre paréntesis dice tapas verdes, porque seguro el lector iba a decir, número 68 de la revista, si este es el que estoy leyendo, ¿cómo que ya apareció, no? Tapas verdes, pues es el mismo. En la antología de la literatura fantástica en diciembre del 40 dice, reproduzco el artículo anterior tal como apareció en la antología de la literatura fantástica. Entonces, claro, cuando nosotros vemos las obras completas, no detectamos eso, porque lo leemos varias décadas después y apareció la literatura de la antología, y no estamos leyendo la antología, lo estamos leyendo en las obras completas de Borges. Eso que yo he llamado futuro data
es claramente uno de los juegos que Borges recurrentemente hace y que iría, en mi opinión, dentro de la línea de una de las propuestas que hace Rosalba Campa, que es que uno de los cambios fundamentales que se produce en la literatura llamada fantástica del 19 hacia el 20 es que en el 19 el fenómeno extraordinario, por llamarlo así, es un fenómeno de percepción de los personajes, y en el siglo XX, en cambio, tiende a ser un fenómeno de percepción de los lectores. Los lectores somos los que nos sorprendemos con esa idea, porque fíjense cómo en el texto Borges está rompiendo con dos categorías básicas de nuestra concepción de la percepción de la realidad, que son las de espacio y las de tiempo. La de espacio porque está simulando que hay dos objetos, dos revistas Sur o dos antologías, y la del tiempo porque en realidad es una futurodata. ¿Por qué futurodata? Porque incluso la fecha que dice postdata de 1947, pero el texto se ha publicado en 1940, eso se pierde de manera absoluta. Entonces ya está rompiendo con esas categorías que son categorías fundamentales. Como yo he dicho en mi propuesta de teorización de la literatura fantástica, lo que nos hereda eso que llamo la lógica racional de la ciencia empírica es una serie de aproximaciones a lo que entendemos por la realidad con base en clasificaciones dicotómicas que son excluyentes. Algo está aquí o está allá, está ahora o está después, está muerto o está vivo. ¿Qué es lo que hace la literatura fantástica? Romper eso que yo llamo la lógica de la disyunción y sustituirla por una lógica de la conjunción. Entonces, un personaje es muerto y es vivo al mismo tiempo, está en el presente y está en el pasado, está aquí y está allá, ¿no? Se rompen esas categorías que son categorías fundamentales para nuestra concepción moderna de la realidad desde el punto de vista científico. Y como ven, yo utilizo la palabra concepción de la realidad siempre que un alumno me dice la realidad, y yo le digo, a ver, ¿qué es eso de la realidad? Explícamelo. No, porque en el texto refleja la realidad. Ah, caramba, la realidad solo son palabras descritas, porque el texto es lo único que tiene. No tiene objetos, no es tangible, no es concreto, es nada más eso, ¿no? A ver, estamos hablando en cambio de concepciones de algo, concepción de la realidad en este caso. Respecto de Tlön Baror Tertius, la crítica se divide en dos posturas en cuanto a la clasificación o no como fantástico. Hay quienes, como mi amigo Alfonso de Toro, se niegan a cualquier categorización con lo fantástico porque dice que precisamente falta el contrato mimético realista de los textos fantásticos. Recordaremos que el texto empieza: debo a la conjunción de un espejo. Entonces, dice, no hay ahí ninguna realidad que, como expreso yo, se relacione con nuestro mundo inmediato. Otros, en cambio, sostenemos, yo me ubico en esa segunda parte, que sí hay transgresiones a ello, sobre todo en la postdata. Recordemos que en la postdata el narrador nos dice que hay dos hechos que están confirmando la intromisión de Tlön en el mundo inmediato. Uno de ellos es una brújula del universo de Tlön que aparece en un envío de una vajilla a la princesa de Lucinch. Por cierto que esos nombres, la princesa de Lucinch no parece, lo inventó Borges, no, había una princesa de Lucinch que era emigrada europea por la guerra mundial, ¿no? Entonces algunos de esos nombres que parecen inventados por Borges no lo son. Entonces ese es el primer elemento de la intromisión del mundo de Tlön, que parecía meramente imaginario. Como yo digo, estaba única y exclusivamente en una creación imaginaria que son los libros, una enciclopedia imaginaria, y se convierte en algo real, concreto y tangible. El segundo, ese extraño cono que dice que sirve para representar la divinidad en Tlön y cuyo peso es excesivo, es un pequeño cono que difícilmente un hombre sostiene unos minutos sobre la mano. Y dice expresamente el texto que está hecho con un metal que no es de este mundo.
La sensación que produce, por cierto, aunque en grado menor, es la típica sensación de unheimlich, lo ominoso o perturbador que había descrito Sigmund Freud y que vemos en muchísimos textos de literatura fantástica decimonónica. Entonces, con base en esos elementos, yo digo que sí se podría decir que hay una pertenencia a lo fantástico en Tlön, sin embargo, naturalmente, aceptando que es muy distinto de lo que sucede en el siglo XIX. En realidad, todo dependería en última instancia de la concepción de fantástico que aceptemos. Y si la manejamos con coordenadas ABCDE y decimos que los textos que consideramos dentro de ese rubro deben cumplir con esas 5 categorías, y si no las cumplen, pues entonces inventamos otro término. Pero yo soy de los que sostiene que en última instancia los términos son secundarios, porque lo más importante es que nosotros describamos en nuestro análisis el fenómeno verbal literario que está sucediendo. Son muchos los textos donde Borges hace experimentaciones alrededor de este fenómeno. Todos los lectores podríamos recordar de inmediato varios y son de naturaleza muy distinta. Por ejemplo, en Las ruinas circulares no hay referencialidad posible a ningún mundo inmediato, ni tampoco hay referencias de carácter históricos que están en otros textos. Hago el contraste con uno de ellos, El jardín de senderos que se bifurcan, donde sí está el código de las llamadas guerras mundiales del siglo XX, y está el Imperio Británico, y está Alemania, etcétera, etcétera. En cambio, en Las ruinas circulares, pues todo es un mundo de invención que, si lo consideramos así, desde otra perspectiva, más de uno diría, es que hay varios textos de Borges en donde realmente el mundo que se construye pertenece a lo que llamaríamos lo maravilloso. ¿En qué sentido? En que una de las diferencias fundamentales entre lo maravilloso y lo fantástico es que en lo maravilloso pueden aparecer gigantes, cualquier fenómeno excepcional, pero no es percibido como extraño por los propios personajes. En el mundo de ficción eso es natural. En cambio, en la realidad fantástica ficcional, lo que se sale de esas coordenadas es percibido por los propios personajes como extraño, insólito o como le gustemos llamar. En varios textos de Borges entonces no hay ni siquiera ese contraste mínimo que he descrito de manera muy rápida respecto de Tlön, Uqbar, Orbis Tertius. Todo sucede en un mundo en donde el objetivo incluso es mucho mayor, mucho más allá de ello. La antología, como sabemos bien, tiene la inclusión de textos raros que en principio ninguno de nosotros leería como fantásticos, entre ellos un fuerte grupo que lo que hace es elaborar postulaciones de carácter filosófico, muy del interés de Borges, y algunas minificciones que Borges y Bioy Casares junto con Silvina Ocampo deciden transmitir y que se han convertido ya en clásicos para nosotros, como este mini texto proveniente del libro de Yuan Shu. Chuan Tzu soñó que era una mariposa. Al despertarse ignoraba si era Su, que había soñado que era una mariposa, o si era una mariposa y estaba soñando que era Su. Es uno de los textos quizá más famosos de la antología, y lo pongo aquí para simple y sencillamente escribir el otro fenómeno que se produce ya desde la antología de la literatura fantástica y que Borges había venido practicando, que es el de extraer un fragmento, una parte de otro texto y meterla en otro libro, con lo cual automáticamente se le construye otro contexto. Los alumnos suelen decir a veces, sobre todo cuando están en licenciatura, es que saca de contexto tal cosa. Y yo siempre les digo, no saca de contexto, está construyendo otro contexto. Tú lo que estás queriendo decir es que no es el contexto original, le está poniendo
en otro y automáticamente se construye ese contexto. Entonces Borges, como dice Ricardo Piglia, era lector miope, porque Piglia sostiene que Borges leía 2, 3 líneas como nadie las ha logrado leer, pero no leía el volumen completo. Pero de esas 3 líneas las sacaba y las ponía en textos como este, ¿no? Entonces ejerció mucho esa práctica que tiene que ver con el modo de lectura, ¿no? Piglia llega incluso a decir, sobre todo en Respiración Artificial, su novela de 1980, que lo que Borges hizo más es enseñarnos un modo de lectura. La versión, por cierto, de lo que llamó Borges el brujo postergado, que había aparecido en Historia Universal de la Infamia, que viene del conde Lucanor, es muy interesante analizarla porque demuestra con claridad este recurso de Borges. Borges decía que el cuento se lo contaba su padre a él y a su hermana Nora, y que se le quedó absolutamente grabado, y tiene esa versión pequeña porque es lo que hacía todo el tiempo, y es una versión desde el punto de vista literario extraordinaria, igualmente que lo es lo que acaba siendo su versión del texto de Nathaniel Hawthorne, que se llama Wakefield. Él cuenta el texto completo largo de Hawthorne, pero lo hace de una manera extraordinaria que construye un mini relato, ¿no? Las narraciones posteriores de Borges todo el tiempo están bordeando este campo, junto con otro que no hay que olvidar porque demuestra muy bien cómo sus intereses eran muy diversificados, que es toda esa tradición gauchesca, larguísima tradición decimonónica. No voy a decir que argentina, sino de todo el Río de la Plata, porque si digo de Argentina, Alejandra se ofende y dice que la República Oriental del Uruguay, que así es como se llama oficialmente, también tiene esa tradición. En Borges van de manera paralela, haciéndose sobre todo en los textos que ya son de los más decisivos para la narrativa occidental del siglo XX, que son Ficciones en 1944 y El Aleph en 1949. Creo que son los más conocidos para nosotros. En 1970 Borges publica otros textos narrativos como libros ya muy escuetos, tanto el Informe de Brody de 1970 como el Libro de Arena de 75 son realmente muy delgados. Y entonces ahí lo que hace es darle una vuelta de tuerca a algunos de los temas que había trabajado. Solo voy a referirme en este caso al texto que da nombre al libro, el Informe de Brody. Borges en el prólogo dice: fuera del texto que da nombre a este libro, el Informe de Brody, y que manifiestamente procede del último viaje emprendido por Lemuel Gulliver, mis cuentos son realistas, para usar la nomenclatura hoy en boga, ¿no? Entonces vean esta ironía típica de Borges, muy sutil, una clasificación hoy en boga que quiere decir a mí me importa un cacahuate cómo los clasifiquen. La referencia al texto de los viajes de Gulliver es una lectura que Borges tenía de manera constante. En diversos momentos incluso utiliza el texto de Jonathan Swift para postular una de sus hipótesis más contundentes, que es que en última instancia los propósitos de un autor son absolutamente secundarios en relación con lo que produce. Entonces, si a Jonathan Swift quiso escribir un libro con una intención elevada, moralizante, si ustedes leen sobre todo el final del texto de Swift, y acabó siendo, dice Borges, una lectura para niños. Entonces, toda esa corrosividad que quería imprimirle Swift a su texto acabó siendo diluida en un relato para niños, en donde hay gigantes, hay hombres pequeñitos, etcétera, etcétera, ¿no? La obra de referencia entonces se refiere al último relato de los viajes de Gulliver, que se había publicado en 1726 con Jonathan Swift.
Ahí aparecen las famosas figuras antropomórficas llamadas yahoos, término que conocemos ahora por la digitalización. El título de la última parte del segundo volumen de Swift era Un viaje al país de los Houyhnhnms, que apunta hacia el eje del texto, que es la relación de la vida del capitán Gulliver entre esos seres extraños, superiores, guiados de manera permanente por la racionalidad, y en contraste con los yahoos, esclavizados por aquellos debido a sus características bestiales. Borges, ¿qué hace con esto? Construir lo que otros han llamado, los términos han variado, pero algunos ya le han llamado ficción antropológica, porque en realidad lo que elabora es un texto en donde está intentando develar qué es lo que sucede cuando un ser extraño, exógeno, está en un ambiente que no le corresponde, y entonces David Brody, que es el supuesto misionero que ha dejado un manuscrito que se encuentra en un ejemplar de Las Mil y Una Noches traducidas por Lane. Las Mil y Una Noches en Borges aparecen en todos lados. En El Inmortal es la traducción de Pope, en El Inmortal más bien es la Ilíada de Pope, pero en este caso se va por Lane, y en otros, en los traductores de Las Mil y Una Noches, le interesa sobre todo lo que hace Galán al francés, ¿no? Pero aparecen todo el tiempo. Un leitmotiv en el cuento del sur es precisamente que el personaje está muy emocionado porque ha conseguido un ejemplar de Las Mil y Una Noches en alemán de Simone Weil, y sube las escaleras arrebatado y se golpea la frente con un batiente de una ventana, ¿no? Entonces, en este texto manuscrito que se encuentra en ese ejemplar de Las Mil y Una Noches y que fue firmado por David Brody, vemos cómo la intención es construir esa idea de percepción distinta. Por ejemplo, el texto dice que los yahoos son incapaces de fabricar el objeto más simple. Para la tribu, mi cabaña era un árbol, aunque muchos me vieron edificarla y me dieron su ayuda. Entre otras cosas, yo tenía un reloj, un casco de corcho, una brújula y una Biblia. Entre paréntesis, los personajes de Borges suelen ser mayoritariamente protestantes, que es la tradición más letrada, con todo respeto, la tradición católica cristiana, por lo que la misma iglesia fomentaba, pues no es una tradición letrada. Había que escuchar la misa en latín aunque no se entendiera nada, pero de eso se trataba, ¿no? Los protestantes de inmediato dicen, saque usted su Biblia, vamos a leerla, ¿no? Entonces, cosas importantes para la literatura. Por eso Carlos Monsiváis pudo escribir un catecismo para indios remisos y estaba todo el tiempo con las alusiones. La madre de Carlos Monsiváis era una mujer protestante que leía la Biblia y se la hacía leer, ¿no? Entonces dice Brody, entre otras cosas yo tenía un reloj, un casco de corcho, una brújula y una Biblia. Los yahoos las miraban y querían saber dónde las había recogido. Solían agarrar por la hoja mi cuchillo de monte, sin duda lo veían de otra manera. No sé hasta dónde hubieran podido ver una silla. Este tipo de cuestiones que pululan en toda la obra de Borges, pero quizá en la década de 1970 se convierten en algo más fuerte, tienen que ver con todas estas concepciones de carácter antropológico, que cuando ha tenido uno contacto con otras culturas, se da cuenta de que esto es absolutamente cierto. En una ocasión a una colega de mi institución le regalaron un objeto que venía de Egipto. Ella, la secretaria y yo nos quebramos la cabeza y nunca supimos qué era. Y entonces recuerden que con esto se ha jugado mucho en la antropología en relación con algunas etnias indígenas. ¿Qué es lo que hace una cultura cuando no comprende el objeto? Lo pone en un altar. Entonces ustedes pueden ver en un altar una máquina de escribir, ¿verdad? En ciertas sociedades una máquina de escribir, pues ¿qué es eso, verdad? No se tiene si son sociedades orales y demás. Entonces aquí Borges está intentando construir esa percepción.
Un hecho muy interesante del final es que cuando Brody finalmente logra regresar a lo que nosotros llamamos el mundo civilizado, ha tenido ya una experiencia y una adaptación al mundo de los yahoos que en cierta medida lo ha barbarizado, como se diría en esos términos contrastivos de la dicotomía de civilización y barbarie, y entre otras cosas algo muy interesante, que es que ha habido, no lo dice expresamente el texto pero lo insinúa, una adquisición de hábitos que en última instancia es más civilizada. Por ejemplo, que los yahoos no comen enfrente de otro, que se van a comer allá con discreción. ¿Qué es lo que está diciendo Borges en el fondo? El tener que comer demuestra claramente la materialidad de los seres humanos, tan espirituales que nos creemos, pero hay que comer 3 veces al día, ¿verdad? Y hay que interrumpir cualquier, como yo digo de broma, cualquier reflexión filosófica, porque hay que comer, ¿no? Porque por más faquires que sean, unos granitos comen, ¿no? Entonces, en este caso, estamos hablando de esas ficciones antropológicas que, según Linda Hodgson, en un libro que se llama Iron's Edge, dedica un capítulo a esto y dice que en gran medida ese tipo de ficciones antropológicas están basadas en Tronum Orbis Tertius y que motivaron en el campo de la museología exhibiciones excepcionales, como que ustedes vayan al Museo Regional de no sé qué y encuentran exposición temporal, objetos de la etnia no sé qué, y entonces entran ustedes y encuentran objetos y los carteles descriptivos diciendo este era el utensilio que usaban para tal o cual cosa, y todo eso es inventado. Son artistas que entonces hacen los objetos, ponen las descripciones y lo presentan en el museo. De nuevo hay que buscar el contexto apropiado, y el perceptor, el visitante, cree que se trata efectivamente de una etnia desaparecida. Pero dice Linda Hodgson, siempre hay un rasgo que nos permite descodificar eso porque se marca irónicamente. Por ejemplo, en una de ellas decir, esta etnia es anterior a la historia. No hay etnias anteriores a la historia, ¿no? Entonces uno dice, no, a ver, son parte de la historia, ¿verdad? Todo es historia, ¿no? Cosas de esa naturaleza. Pero en fin, Linda Hodgson dice que en gran medida Borges es el que ha generado eso. No sé si ya haya exposiciones de este tipo aquí en la UNAM, en el MUAC o cosas así, ¿verdad? Pero hay que estar precavidos porque nos va a pasar, como siempre digo con el famoso cuento de Cortázar, La noche boca arriba, cuando habla de los motecas, y les digo acá a los mexicanos, ¿sí? Tú conoces la línea de los motecas, ¿verdad? ¿No? Creo que está por ahí por San Luis Potosí, ¿no? No, está bromeando Cortázar. Aztecas, toltecas, moto, va en moto, los motecas. Es una invención absoluta, ¿no? El último giro que describiré brevemente está en el libro de Arena, que tiene lo que Borges llamó en el prólogo una, bueno, lo leo literariamente, que dice: el destino, que según es fama es inescrutable, no me dejó en paz hasta que perpetré un cuento póstumo de Lovecraft, escritor que siempre he juzgado un parodista involuntario de Poe. Acabé por ceder. El lamentable fruto se titula There Are More Things. Entonces, bueno, siempre lo debo decir. Si el fruto es lamentable, pues no lo hubieras publicado, ¿verdad? La ironía con la que se está manejando. ¿Qué es lo que sucede en este cuento? Es un cuento rarísimo dentro de la narrativa de Borges, porque es un personaje que sospecha que en una casa que había pertenecido a un familiar hay un habitante, se compró por petición de alguien, se le hicieron transformaciones muy raras y sospecha que hay algo ahí extrañísimo. Y entonces se atreve a visitar la casa y empieza a percibir cosas extraordinarias como esta. Ninguna de las formas insensatas que esa noche me deparó correspondía a la figura humana o a un uso concebible. Sentí repulsión y terror. Había muchos objetos o unos pocos objetos entretejidos. Recupero ahora una suerte de larga mesa operatoria, muy alta, en forma de U, con hoyos circulares en los extremos. Pensé que podría ser
el lecho del habitante, cuya monstruosa anatomía se revelaba así, oblicuamente, como la de un animal o de un dios por su sombra. Después de estas apreciaciones, el narrador logra deducir los orígenes, pero no la fisonomía, del extraño inquilino de la casa, sobre el cual se pregunta: ¿cómo sería el habitante? ¿Qué podía buscar en este planeta, no menos atroz para él que él para nosotros? ¿Desde qué secretas regiones de la astronomía o del tiempo, desde qué antiguo y ahora incalculable crepúsculo habría alcanzado este arrabal sudamericano y esta precisa noche? Como podemos ver aquí, hay un giro muy interesante que después vimos en la cinematografía. La cinematografía previa de toda la literatura, incluyendo al memorabilísimo H.G. Wells, representa a los seres extraterrestres como terribles, vienen a apoderarse, destruir de la Tierra, etc. El ser humano siempre piensa en los otros igual de asquerosos que es el propio ser humano, ¿verdad? O sea, hay que apoderarse y hay que imperios. Borges añade aquí ese otro rasgo de que para él también nosotros seríamos amenazantes y terribles, no somos familiares para él. Y recordemos que en cinematografía esto se llevó precisamente, que es en la década del 70, si no me equivoco, un paso más adelante en la famosa película E.T. de Spielberg, donde ese extraterrestre acaba siendo absolutamente adorable y todos queremos al final, hasta las lágrimas se nos salen cuando el pobrecito dice E.T. phone home, ¿no? Entonces queremos que regrese a su planeta, ¿no? Cuando los militares lo quieren analizar y demás, ¿no? Entonces Borges está haciendo eso, y en el último giro ahí hay un problema desde mi perspectiva de narratividad, que es que como el texto está narrado en primera persona y en pretérito, le falta un cierto rasgo de verosimilitud que es tan sencillo como este. Si el texto está así, uno sabe que ese personaje se salvó, que por más terrible que pudiera ser ese extraterrestre que se aparece al final en la casa cuando él todavía está dentro, se salvó. Yo creo que hubiera sido mejor que lo contara de una manera distinta, desde un narrador externo, o juegos como el que hace maravillosamente bien Julio Cortázar, en manuscrito encontrado en una libreta, porque juega en esta idea de que alguien está registrando. Eso es un texto extraordinario donde un personaje empieza a detectar que en el metro hay seres así como que muy blancos, muy raros, y entonces encuentra que el número de registros de quienes entran y salen diario en el metro no coincide, y hay ahí una secta secreta, el complot tan típico de la literatura argentina. Hay complot donde quiera, es increíble, vean usted, hay complot en Borges, en Piglia, en Bioy Casares, en Sábato. Bueno, en Sábato es que es demencial. ¿Quiénes complotan en Sábato? Los ciegos. El informe sobre ciegos es para demostrarnos que los ciegos son una secta que está ahí queriendo jorobar a todos los demás, ¿no? Es impresionante. Y en este caso esa secta está apoderándose del metro y demás, pero el juego es extraordinario porque lo que tenemos es el manuscrito encontrado en una libreta. Va registrando sus indagaciones en días sucesivos y uno puede deducir que lo atraparon, ¿no? Entonces aquí, a mi modo de ver, fallaría un tanto eso. En relación con Lovecraft, ¿qué hace? ¿Cuál era supongo que aquí habrá lectores de Lovecraft y quizá algunos seguidores muy fuertes, lo que voy a decir, me disculpo de antemano. El error grave de Lovecraft es que quiere mostrar mucho al monstruo. Y hay una cuestión fundamental para la literatura de este tipo, la llamemos insólita, fantástica o como gusten. Cuando se muestra mucho el monstruo se puede convertir en familiar. Entonces no puede hacer eso. Entonces, por ejemplo, en ¿cómo se llama? Las locuras de la luna, algo así que se llama de Lovecraft, al final descubren en el Polo Norte que hay algo ahí enterrado, tal, lo desentierran y naturalmente son seres vivientes que hace millones de años quedaron ahí enterrados. Esa es la base, por cierto, de la película que se llama La cosa del otro mundo, de Carpenter. Y va una expedición, desentierra, etcétera, etcétera, y estos reviven y son seres monstruosos. Y entonces a mí me da mucha risa cuando el personaje está corriendo y sin embargo nos dice: era más grande que un tren del metro de Boston, era de tal, con iridiscencias azules. Yo digo: no, chiquito, si tú vas corriendo no volteas a ver cómo es, tú córrele, ¿no?
Pero Lovecraft muestra mucho al monstruo. Entonces ese es un error. El monstruo hay que sugerirlo, es como la propaganda. Cuando nos quieren anunciar un coche, vean cómo no nos dejan ahí la imagen, ¿no?, para que lo veamos de la XYZ. No, son flachazos, ¿no? Es eso, la sugerencia. Y muchas veces la sugerencia está simple y sencillamente dada en algo que ni se aparece. Los mejores cuentos de esta naturaleza son algo que no se concretiza, que está siempre ahí amenazante y uno no sabe qué es, y eso es naturalmente lo que provoca más angustia. Entonces, Borges, ¿cómo corrige a Lovecraft? Simple y sencillamente no muestra al monstruo extraterrestre, y entonces cumple en este punto con lo que Mary Erdal Jordan señala respecto de la literatura fantástica, que es la indecibilidad, ¿no? La literatura fantástica en su momento definitorio no se puede decir. Cito a Erdal Jordan: el discurso fantástico es expresión de lo indecible en el sentido más riguroso que los románticos adjudican a este concepto, lo impensable, lo indefinible, lo inexperimentado. Todo aquello que, siendo esencialmente transgresión de lo verosímil realista, se convierte en apertura a lo desconocido y, por equivalencia, al infinito. La concepción del lenguaje como creador de mundo, en el sentido de que nuestra capacidad cognitiva está limitada por nuestra capacidad de nombrar, adquiere en el discurso fantástico su máxima potencia paradójica. Al expresar lo inexpresable, lo fantástico amplía solamente nuestro caudal lexical y no nuestro campo cognitivo. Una de las indudables causas del efecto inquietante de lo fantástico radica en esa dicotomía permanente de lo nombrado, lo incognoscible, ¿no? Entonces, la literatura de esta naturaleza, claro que sí, se dedica mucho tiempo, espacio textual a la descripción de ese fenómeno, pues ya acaba familiarizándose, ¿no? Tiene que mantenerse eso que ella llama inquietante, otros decimos lo amenazante, lo extraño, etcétera. Vean si no tengo por lo menos parte de razón en respecto de Lovecraft, la descripción que él hace. Lo que vimos, la nieve se había aclarado, sí, malignamente, era algo completamente diferente e inconmensurablemente más odioso y detestable. Era la encarnación completa y objetiva de lo que no debe existir, del novelista fantástico. Y el símil más cercano que puedo dar es un inmenso tren subterráneo precipitándose sobre la plataforma de una estación. Pero no estábamos en la plataforma de una estación, corríamos frenéticos mientras la plástica columna de pesadilla, de fétida iridiscencia negruzca, fluía a velocidad diabólica, llenando toda la cavidad y arrojando frente a sí una nube en espiral que se adensaba procedente del pálido vapor de los abismos. Es demasiado, y ahí me detuve, ¿no? Seguía, ¿no? Bueno, pues brevemente, como provisoria e inestable conclusión, ¿qué es lo que Borges intenta hacer en todas estas experimentaciones que tienen que ver con propuestas de lectura, antologías y sus propios textos? Me parece que algo que dice en su ensayo Nueva refutación del tiempo de otras inquisiciones, y que es una de sus citas más maravillosas, y que yo diría que es lo que está detrás de la literatura fantástica y quizá detrás de toda la literatura. Negar la sucesión temporal, negar el yo, negar el universo astronómico, son desesperaciones aparentes y consuelos secretos. Nuestro destino, a diferencia del infierno de Swedenborg y del infierno de la mitología tibetana, no es espantoso por irreal, es espantoso porque es irreversible y de hierro. El tiempo es la sustancia de que estoy hecho. El tiempo es un río que me arrebata, pero yo soy el río. Es un tigre que me destroza, pero yo soy el tigre. Es un fuego que me consume, pero yo soy el fuego. El mundo, desgraciadamente, es real. Yo, desgraciadamente, soy Borges. Creo que precisamente para que el mundo, desgraciadamente, no sea real y él sea Borges, él hizo toda esta literatura. Gracias por su paciencia. Muchas gracias al doctor Rafael Olea Franco por esta magnífica conferencia sobre la obra fantástica de Jorge Luis Borges. Tenemos 2 minutos, bueno,
se apagó esto, no sé. Teníamos. Sí, pero algo sucedió. Exacto. Para alguna pregunta, no sé, que quieran hacer, algún comentario con respecto a la charla. No, sigue muerto. No, seguro no. Y la parte de Silvina también, esa parte queda. De la invisibilidad, ¿no? Porque finalmente creo que los profesionales fantásticos tocan la mayoría mucho, quisieran decir esto, ¿no? Acceder a cómo decir lo que no se puede decir a partir de lo que ha hecho y ahí es donde estaría la habilidad del escritor, dónde detenerse, dónde decir ya lo sugerí suficientemente. Y a este punto cabe recordar que en el prólogo de la antología de la literatura fantástica que firma Bioy Casares, pero que obviamente tiene muchas ideas de Borges, él señala como respecto de La pata de mono de Jacobs, que había una señora que vio la representación escénica y decía que cuando había aparecido el muerto viviente o el muerto renaciente, como le queramos decir, que había sido horroroso, tal, y vio y se reía y decía, si nunca aparece, claro. En lo que ella vio nunca apareció, ¿verdad? Pero claro, la sugerencia había sido tan bien lograda y tan fuerte que uno cree que vio ahí no sé qué y no vio nada, ¿no? Sí. Ese aspecto de sugerir cosas que están en el texto me recuerda también un poco a lo que hizo William Faulkner en El ruido de la furia, de sugerir más no mostrar, y creo que esto es lo que perturba en cierta forma al lector, porque Borges con lo del miedo dice que no hay que mostrar al monstruo, sino hay que sugerir y por eso creo que es una herramienta valiosa y un poquito difícil, porque ¿cómo haces para perturbar al lector sin mostrarle cosas más sugeridas? Y todavía más difícil porque hay otro elemento que él dice, que el narrador no tiene que asustarse, espantarse de lo que está viendo. Claro. Y es un pleito que tiene con Horacio Quiroga. Y dice que Horacio Quiroga pone narradores que se espantan mucho. Y yo siempre digo, es como los que van a contar un chiste y se están riendo antes de contar el chiste. No puede uno hacer eso. Es uno buenísimo. Y es que no, cuéntalo y ya, en ese sentido el mejor cómico es Buster Keaton, tiene cara de palo y uno se ríe y no hace nada, ¿verdad? Pero es eso también, ¿no? El narrador, cuando el narrador nos dice de entrada, les voy a contar algo terrible, espantoso que me sucedió, y después eso no es, disminuye, ¿no? Entonces sí, es muy difícil, por eso los grandes escritores uno se queda sorprendido, ¿no? De todo lo que sugieren, ¿no? Pues eso es un cambio de perspectiva entre siglos, quizás, ¿no? Que sí es esta parte era más de crear inmediatamente, de saber que se va a leer algo espantoso, ¿no? Todos los escritores, bueno, muchos escritores comienzan a crear el ambiente, como dice. Y en el siglo XX, digamos en el XXI, pues, ¿no? O se cae en el otro extremo de ser tan aparatosos como para parodiar eso, lo que decía también, ¿no? Sí. Aquí convendría recordar, bueno, lo tenía aquí, ya no tuve tiempo, el concepto de neofantástico que aplica, por más discutible que sea, Jaime Alarraqui a Cortázar, que tiene que ver con lo que propio Cortázar dice, ¿no? A mí me gusta mucho esa imagen que él señalaba, de que la realidad es como un queso gruyère que vemos desde lejos y lo vemos compacto, pero cuando nos acercamos resulta que los hoyos están ahí, y es lo que dice él, están ahí. No es que vengan de fuera, no, y por eso, naturalmente, por Casa Tomada, que es el que aparece, por cierto, en la antología en 65, es tan extraordinario. ¿Qué diablos es lo que está tomando esa casa? No lo sabemos. Y por eso tiene múltiples lecturas. Y eso es lo que le gustaba a Cortázar, decir, no viene de, como en lo decimonónico, no necesitamos casas góticas para que suceda algo así. En una casa simple, común y corriente, de pronto, ¿no? Aparece el huésped, aparece el tal, ¿no? Es ese tipo de literatura ya de otra naturaleza, ¿no? Bueno, muy bien, muchas gracias profesor, nuevamente.